Y aquí está. Entonces, para empezar, vamos a ver ya una convención para omitir paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, pues en realidad con Juan lo han estado haciendo, han estado quitando muchos paréntesis de las fórmulas. En realidad no necesitamos tantos paréntesis para entender de manera única una fórmula, ¿no? Para que corresponda con solo una fórmula de las bien formadas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a acordar cómo quitar paréntesis para que ya no escribamos tantos paréntesis que no son necesarios, la verdad. Ay, ahí algo pasó raro. Ok. Entonces, vamos a dar dos reglitas bien fáciles con los que vamos a omitir paréntesis. Y ojo, por favor, no utilicen más que estas dos reglas. Hay más reglas para omitir paréntesis, sin embargo, solo vamos a utilizar estas dos. También para que no haya como problemas de, ay, ¿es esta fórmula o es esta otra fórmula, va? Entonces, primero, vamos a poder omitir, como dice acá, todos los paréntesis externos de una fórmula. Si ya tenemos una fórmula que estamos considerando, pues en cualquiera de las dos reglas, ya sea para tener una implicación o para tener una negación, siempre tenemos paréntesis externos. Entonces, pues vamos a poder quitar esos paréntesis externos. Por ejemplo, en esta fórmula que dice alfa implica beta, ¿no? Nos podemos deshacer de este paréntesis y de este paréntesis. Entonces, con eso, pues nada más vamos a poder escribir alfa implica beta, ¿va? Y vamos a considerar que esto sí es una fórmula bien formada que va a estar representando a esta otra fórmula bien formada que sí tiene los paréntesis, ¿no? Que sí sigue todas las reglas que acordamos al inicio. Y igual de esta manera. Aquí tenemos nada más una simple negación, no alfa, y vamos a poder quitarle los paréntesis exteriores, que son este y este, ¿no? Y simplemente vamos a tener no alfa. Entonces esto también pues lo vamos a entender como una fórmula bien formada, que corresponde con esta, ¿no? Esto es lo que quiere decir, es como si fuera una abreviación. Y al último, esta formulota, ¿no? Tenemos que este es el antecedente, no es cierto que alfa implica, no es cierto que beta, toda esa fórmula implica gamma, ¿no? Y lo que podemos hacer igual aquí es quitar este y quitar este, que son los paréntesis externos. Ahorita solo estamos hablando de puros paréntesis externos, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es que no alfa implica que no beta y esto implica que gamma. Así nos va a quedar la fórmula, ¿va? Entonces no es como de quitar todos los paréntesis, nada más ahorita los externos. Vean que aquí todavía tenemos un chorro de paréntesis, ¿va? Muy bien. Y esa fue la primera reglita. Está muy fácil, ¿no? La segunda regla tal vez es un poco más complicada, pero seguro que va a quedar claro. Y lo que dice la segunda regla es que vamos a omitir los paréntesis externos nada más de las negaciones. Lo que quiero decir con esto es que vamos a considerar que la negación es el conectivo más débil y esto quiere decir que solo va a abarcar a la fórmula que está inmediatamente después. Si no le pongo paréntesis, es la única fórmula a la que va a abarcar, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que esto quede claro, ¿va? Primero, puse aquí estas tres fórmulas de ejemplo y primero vamos a aplicar la anterior, ¿va? Aquí tengo esta fórmula que es no alfa y lo primero que voy a hacer aplicando la anterior es pues quitar los paréntesis externos, ¿no? Ahí. Quitar los paréntesis externos, que sería quitar este y quitar este. Y lo voy a poner con azul. Y con eso me quedaría, no es cierto que no alfa, ¿no? Y con los paréntesis externos de la negación me refiero a que aquí pues hay una fórmula que es una negación y tiene paréntesis externos y no continúa ningún conectivo, ¿no? No solo involucra esta fórmula alfa. Entonces puedo quitar estos paréntesis. Ese lo voy a poner con verde y quito este y quito este. Y entonces la fórmula que puedo tomar es no alfa, ¿no? Que esto es súper común, esto seguro que ustedes ya lo han escrito. Tenemos nono alfa, entonces esta fórmula, este garabato de acá va a representar a esta fórmula, ¿no? Ya sin tanto paréntesis. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos que no alfa implica no beta, ¿va?
Entonces, primero, quitamos paréntesis externos y nos va a quedar que no alfa implica beta. Ahora, como este no solo está abarcando a la fórmula inmediata que es alfa, también los considero como paréntesis externos de una negación y los puedo quitar, ¿vale? Voy a quitar este y me va a quedar esto, que va a representar pues a esta fórmula, ¿vale? No alfa implica beta. Y ojo, noten cómo este no me está diciendo que nada más se aplica a este alfa, no se aplica a toda la fórmula alfa implica beta, como en el ejemplo siguiente. Tenemos esta fórmula. No es cierto que alfa implica beta. Entonces, según la regla anterior, podemos quitar los paréntesis exteriores, ¿vale? Y nos queda que no es cierto que alfa implica beta. Y ahora, estos paréntesis ya no los puedo quitar. ¿Por qué? Pues porque no son externos para la negación. Si yo los quitara, solo me quedaría que abarca a la fórmula siguiente, a la inmediata nada más, que sería alfa. Y yo no estoy negando solo alfa, yo estoy negando toda la negación, toda la implicación. Entonces, esta pues va a quedar igual, no le puedo quitar más paréntesis. Y queda, no es cierto que alfa implica beta. Y toman en cuenta que esta fórmula no es la misma que esta fórmula. Ni siquiera son equivalentes ni nada, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado cuando quiten los paréntesis de una negación, ¿va? Y sigan estas reglas para que nadie tenga ningún problema. ¿Está claro todo esto? ¿Quedó bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Y pues ya nada más como para terminar. Por ejemplo, esta pues ya no tiene paréntesis, pero si a esta le quisiéramos otra vez aplicar esta regla, sí podríamos hacerlo. ¿Qué paréntesis le podemos quitar a esta fórmula? Solo los Negado alfa y negado beta. ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, ¿le puedo quitar este? según yo no, ¿Por qué no? porque ese paréntesis no es externo ni Exacto, es de negación. exacto, no es externo de una negación, ¿no? Entonces ese no lo puedo quitar y por consecuencia, pues ese tampoco lo puedo quitar, ¿va? Entonces esos no los vamos a quitar. ¿Qué me dicen de este y de este? ¿Eso lo puedo quitar? Sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque pues son externos de una negación, ¿no? Si yo tengo, si los quito, pues mi negación nada más va a aplicar a esta alfa, que es justo lo que están haciendo esos paréntesis. Entonces los puedo quitar. Y lo mismo pasa para estos, ¿no? Entonces al final, aplicando los dos incisos, esta fórmula me queda no alfa implica no beta. Todo eso implica que gamma, ¿va? Y ahí está. Entonces, sí. Ahí está. Muy bien. Ahora ya podemos escribir nuestras fórmulas mucho más económicamente. Aparte, creo que se entienden más así, ¿no? Su semántica, porque pues aquí ya se puede leer más claramente qué queremos decir con esa fórmula, como lo hemos estado viendo con Juan, ¿no? Entonces, vamos a recordar también. Vamos a hacer una definición y vamos a recordar un par de cosas que vieron con Juan. Aquí, nada más para no spoiler. Vamos a definir a una propiedad P, ¿no? O sea, siempre usamos P, pero esta P va a ser especial. Vamos a decir que una fórmula bien formada de esta teoría, bueno, y de este sistema formal, va a cumplir la propiedad P, sí y solo si esta fórmula es una tautología. ¿Va? Y ustedes pues ya vieron un montón de tautologías de ese. Entonces esto no debe causar ningún problema. Y nada más quiero que recuerden la definición. La definición que vamos a utilizar hoy que vieron con Juan es que una fórmula es tautología sí, solo sí, cualquier evaluación que yo tome hace verdadera a nuestra fórmula fin, ¿no? Para toda P evaluación V aplicada a phi nos da un 1, ¿va? Para cualquier evaluación.
Entonces, pues ya definimos esta propiedad P y esto nada más es para recordar. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿A nadie le causa problemas esto? Todo bien. Todo bien. Ok, muy bien. Y recuerden que pues vieron más equivalencias, ¿no? Por ejemplo, que esta, ¿no? Esto también es que FI sea una tautología. Esta también, por favor, denle un repaso, la vamos a necesitar el miércoles, ¿no? Pero bueno, ahorita es esta nada más. Y ahora sí, nosotros, entonces la propiedad que vamos a utilizar para ver que nuestra teoría C es correcta y es completa es esta propiedad, la de ser tautología. Vamos a demostrar ahorita la correctud, es decir, vamos a ver que todas las fórmulas de CE cumplen con la propiedad P, es decir, que todos los teoremas de CE son tautologías, ¿vale? Y pues después vamos a ver la completud, que es pues que todas las tautologías son teoremas de CE, ¿va? Para ver la correctud, primero necesitamos ver este lemita chiquito, ¿vale? Bueno, está chiquito. Y vamos a ver primero que los axiomas de C cumplen todos con la propiedad P, es decir, que todos son tautologías, ¿va? Y aquí puse los axiomas para que no se les olvide los esquemas de los axiomas y aquí también ya los puse con nuestras convenciones. Ya no tienen tantos paréntesis, por ejemplo, este ya no tiene externos, ¿no? Aquí ya no tiene los de no ve, entonces pues a ver si así se entienden más claros, ¿no? Semánticamente, a ver si podemos relacionar mejor qué dice. Entonces, vamos a ver que para cualesquiera fórmulas alfa, beta y gamma, cada uno de estos tipos de axiomas son tautologías. Y vamos a proceder por contradicción, ¿va? Aquí está, lo voy a dejar por acá. Y vamos a tomar primero para el axioma tipo 1, vamos a tomar alfa y beta fórmulas y vamos a suponer que no es una tautología, es decir, que existe una evaluación que no me hace uno esta fórmula, ¿va? Por contradicción. Supongamos que hay dos fórmulas bien formadas, alfa y beta, fórmulas bien formadas, y B, una evaluación, tal que pues una instancia del axioma 1 no es una tautología, ¿no? Es decir, que cuando yo saco el valor de verdad con esta evaluación de alfa, implica que beta implica alfa, esto me da 0, ¿va? Esta es una evaluación en especial, vamos a ponerle V0, para que se note que es una que estamos tomando, que es la negación de que sea una tautología, ¿no? Existe una que la hace falsa. Y de aquí, ¿qué podemos hacer? Recuerden que estamos procediendo por contradicción, ¿no? Tenemos que llegar a una contradicción. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues si esa implicación es falsa, eso diría que alfa tendría que tener, bueno, tendría que ser verdadero y la otra implicación debería ser falsa, ¿no? Exacto, usted es muy bajito, pero yo, bueno, no sé si los demás lo escucharon. Pero su compañero dice que como esta evaluación hace falsa esta fórmula, hace cero esta fórmula, solo hay una manera de que eso pase. El antecedente, en este caso alfa, tiene que ser 1 con la misma evaluación y el consecuente tiene que ser 0 con la misma evaluación, ¿no? Entonces, B de 0, digo B0 de alfa, debe ser 1, ¿no? Antecedente verdadero y consecuente falso. Es la única manera de que una implicación sea falsa. Y la evaluación de beta aplicada a alfa es igual a 0, ¿no? Y de esta, pues tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que una implicación es falsa y nosotros sabemos que una implicación, la evaluación de una implicación es 0 solo cuando el antecedente es 1 y el consecuente es 0, ¿no? Entonces, de esto podemos inferir que la evaluación
de beta bajo B0 es 1 y la evaluación de alfa bajo B0 es 0, ¿no? Pero aquí ya tenemos una contradicción porque estamos llegando a que la evaluación de alfa tiene que ser 1 y al mismo tiempo tiene que ser 0, ¿no? Con la misma evaluación, con la misma V. Eso pues no es posible. ¿Por qué? Pues una de las reglas que vieron que tenían que tener esta evaluación es que es una función, ¿no? Solo le asigna un único valor a cada una de las fórmulas. Entonces, pues ya tenemos una contradicción, ¿va? Esta contradicción, pues, vino de suponer que existía esta evaluación. Entonces, no existe una evaluación que me haga esta fórmula 0, ¿no? Entonces, es lo que voy a poner por acá. No existe V0 tal que la evaluación de esta fórmula es 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para todas las evaluaciones, entonces, para toda B evaluación, tenemos que la evaluación de esa fórmula es 1. ¿Va? Alfa implica que beta implica alfa es igual a 1. Y entonces esto por pura definición, entonces por definición, alfa implica que beta implica alfa es una tautología. Una tautología. Y ya por último, entonces esa fórmula, alfa implica que beta implica alfa, cumple la propiedad P. ¿Vale? Y esto aplica pues a todos los axiomas del tipo 1. ¿Sí está bien? ¿Quedó claro qué pasó en cada paso? Alguien dice algo y dice sí. Ok. Muy bien. Entonces, pues ya vimos que al menos todos los axiomas de tipo 1 pues sí son tautologías, ¿no? Faltan los de los otros tipos. Y vamos a hacer algo muy, muy parecido. Igual vamos a suponer por contradicción que alguna instancia del axioma 2 y del axioma 3 no son tautologías y vamos a llegar a una contradicción, ¿va? Y vamos ahora con el axioma 2, entonces. Y voy a poner acá, supongamos otra vez que existen, aquí necesito, ahí, existen alfa, beta y gamma, fórmulas bien formadas y una V evaluación, tal que una instancia del axioma 2 no es una tautología, ¿vale? Es decir, V de 0 de alfa implica que beta implica que gamma, y esto, todo esto es el antecedente, recuerden, ¿no? Ah, no, pero este está chueco. Es alfa implica que beta implica gamma. Ahora sí. Implica que alfa implica que beta implica que alfa implica que gamma, ¿va? Y otro más. Y este es 0, ¿no? Y otra vez, como tenemos una evaluación de una implicación que nos está dando 0, eso solo puede pasar en un caso. Eso quiere decir que el antecedente con esta evaluación es 1 y el consecuente con esta evaluación es 0. Entonces vamos a poner eso. Entonces, la evaluación de alfa implica que beta implica gamma es 1. Y la del consecuente, es decir, la de alfa implica que beta implica que alfa implica que gamma es 0. Y ahora pasa lo mismo. Que esta implicación, que la evaluación de esta implicación sea 1, puede pasar de muchas maneras, ¿no? Puede ser que el antecedente es falso, puede ser que el consecuente es verdadero o pueden ser ambas, ¿no? Entonces, pues como son muchos casos, vamos a dejar esto aquí
Y vamos a seguir con lo que sí nos sigue quedando único, ¿no? Como nosotros sabemos que esta implicación es 0, pues otra vez solo hay una manera de que eso pase. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, de esto, lo voy a poner así una flechita. Entonces, nosotros sabemos de esto que la evaluación de alfa implica beta es 1, ¿no? Y la evaluación de alfa implica gamma es 0. Y aquí otra vez lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que la evaluación de alfa implica gamma es 0. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a poner aquí otra flechita. Entonces, esto quiere decir que la evaluación de alfa debe ser 1 y la evaluación de gamma debe ser 0. ¿Ah? Y ya con eso, ¿no? Y ya con eso, porque vamos por pedacitos, pero sí, ya tenemos nuestra contradicción. ¿Por qué? Aquí ya tenemos que alfa implica que gamma es 0, ¿no? Y de este lado, lo voy a poner por acá, de este lado, nosotros tenemos que alfa implica beta es 1, pero alfa es 1. Eso quiere decir que beta necesariamente tiene que ser 1, porque si fuera 0, entonces este no sería 1, sería 0, sería un 1 implica 0. Entonces, pues de aquí podemos obtener, entonces, que la evaluación de beta debe ser 1, ¿no? A ver, la evaluación de beta debe ser 1. Y ahora sí ya está, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos que alfa, lo voy a poner con otro color, con este rojo. Tenemos que alfa es 1, beta es 1 y gamma es 0. Eso quiere decir que la evaluación de este es 0 y tenemos un 1 implica 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la evaluación de todo esto debería de ser 0 con estos que estoy sacando, pero yo estoy suponiendo que es 1, ¿no? Esto debería de ser 1 para que toda la implicación sea 0. Entonces aquí ya tengo mi contradicción, ¿no? Le voy a poner contradicción. Ya que con b de 0 de alfa igual a b de 0 de beta deberían de ser 1 y b de 0 de gamma igual a 0. No podemos, no tenemos que b de 0 es igual a alfa implica beta implica gamma igual a 1, ¿va? Esa es nuestra contradicción. Entonces, pues, ¿de dónde viene esta contradicción? De suponer que esta evaluación V existe. Entonces, igualito que en el pasado, ¿no? V0 no existe. Entonces, pues, para toda evaluación, para toda V evaluación, tenemos que V de alfa implica que beta implica que gamma implica que alfa implica que beta implica que alfa implica que gamma, ahí ya no me va a dar espacio, uno, otro, es 1, ¿no? Entonces, pues esta fórmula es una tautología. Entonces, ay, bueno, alfa implica que beta implica que gamma implica que alfa implica que beta implica que alfa implica que gamma es una tautología, ¿no? Y ya, entonces cumple la propiedad B. Cumple la propiedad B. Muy bien, ya está, ya lo tenemos para 2 axiomas. Ahora ya solo nos falta el tercer axioma y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿va? Y aquí ya se me vino el otro teorema. No le dejé suficiente espacio. Ahí está. Y
Vamos a ver una instancia del tercer axioma y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tomar dos fórmulas bien formadas, sean, ay, no necesito una coma, sean alfa y beta, dos fórmulas bien formadas y otra vez, y V0, una evaluación tal que, pues lo mismo, ¿no? V de, no beta, implica que no alfa, implica que no beta, implica que alfa, implica beta, es cero, ¿va? Es decir, estamos suponiendo que una instancia del axioma 3 no es una tautología. Y vamos a ver que esto pues nos lleva a una contradicción otra vez, ¿va? Y ya saben, tenemos una implicación que es falsa, entonces tenemos antecedente verdadero, consecuente falso, ¿va? Entonces, la evaluación de no es cierto que beta implica no alfa es 1 y la evaluación de 0 de no es cierto que beta implica alfa, implica beta, debe ser 0, ¿no? No me faltan paréntesis, no. Igual esto puede pasar de muchas maneras, pero esto solo pasa de una manera, ¿no? Entonces lo voy a poner como lo estamos poniendo. Entonces eso quiere decir que la evaluación de no beta implica alfa debe ser 1 y la evaluación de beta pues debe ser 0, ¿no? Y si la evaluación de beta es 1, pues recuerden que la evaluación de no beta, digo, si la evaluación de beta es 0, la evaluación de no beta debe ser 1. ¿Ah? Y vamos a regresar tantito porque aquí ya llegamos a que la evaluación de no beta debe ser 1. Y la evaluación de no beta implica alfa, también debe ser 1. Entonces, ¿qué debe pasar con alfa? También debe ser 1, ¿no? También debe ser 1. ¿Por qué? Porque si fuera 0, entonces esto no sería 1. ¿Ah? Entonces, la evaluación de alfa debe ser 1. Entonces, ya tenemos acá que la evaluación de alfa es 1, la evaluación de beta es 1. ¿Y qué pasa con esta fórmula? Aquí tenemos un 1, ¿no? Y como la evaluación de alfa es 1, pues la evaluación de no beta, de no alfa es 0. Y 1 implica 0, pues no es 1, ¿no? Es 0. Entonces ahí no está nuestra contradicción. Vamos a escribirlo. Contradicción. Ya que si P de 0 de no alfa es 0 y B0 de no beta es 1, entonces B0 de no beta implica no alfa es 0, ¿va? Y no 1 como está diciendo aquí. Entonces ya está, ya terminamos con los axiomas, ¿no? Aquí, bueno, ya tenemos que entonces no existe tal evaluación, ¿no? Tal V evaluación. Y lo mismo. Entonces, alfa implica que, no es cierto, no beta implica que no alfa, implica que no beta, implica que alfa, implica beta, es una tautología. Bien, entonces tiene la propiedad de. ¿No? Entonces ya podemos deducir así, ya grandote de todos los axiomas. Entonces todos los axiomas de CE cumplen con la propiedad P. ¿Ah? Ya está. Entonces ya tenemos que todos los axiomas son tautologías, ¿va? Y ahora sí, vamos a ver nuestro teorema de correctud, ¿va? Entonces ahora lo voy a poner por acá con un verde, ¿va? Ahora
Veamos que CE es correcto respecto a la propiedad P. Propiedad P. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los teoremas de CE cumplen la propiedad P. Es decir, que todos los teoremas de CE son tautologías, que es justo lo que dice este teorema, ¿no? Vamos a demostrar que todos los teoremas de CE cumplen la propiedad P. Es decir, son tautologías. Entonces vamos a agarrar un teorema, el que sea, en CE, y vamos a demostrar que es una tautología. Y esto lo vamos a hacer por inducción sobre la longitud de la inferencia, ¿no? Como lo hemos estado siempre que queremos demostrar algo para todos los teoremas de una teoría, siempre nos vamos por este camino, ¿no? Siempre hacemos inducción sobre la longitud de la inferencia. Entonces, pues ya tenemos nuestra formulita C y nosotros, a ver, ¿alguien dice algo? ¿Le puede subir un segundo? Ah, sí, claro. ¿A dónde? ¿Acá? Dice que ahí mero. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien levantó la mano? Perdón, profesora, ¿esto igual va a mantenerse si añadimos hipótesis a cualquier cosa que se pueda demostrar con los axiomas? Si agregamos hipótesis, no necesariamente. Si ustedes agregan hipótesis a una inferencia, ok, ya dice que no necesariamente lo que demuestren, por ejemplo, si ustedes hacen esto, ¿no? Lo voy a poner por acá. Si ustedes demuestran a partir de ciertas fórmulas que alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n deducen cierta cosa beta, eso no quiere decir que esta beta sea tautología. Lo que sí pueden inferir es que, porque beta no es un teorema de CE, ¿no? Pero lo que sí es un teorema de CE es alfa 1 implica que alfa 2 implica que bla, 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 así hasta alfa n implica beta. Esto utilizando el teorema de la deducción, ¿no? Y pues quedan como así, ¿no? Así. Esto, como es un teorema de CE, porque aquí ya no tiene nada más que axiomas, sí va a ser una tautología. No sé si esa era la pregunta que tenías. Más que nada, o sea, si al momento de añadir hipótesis, por ejemplo, así con el mismo ejemplo, lo que lleguemos a deducir también cumpliría la propiedad P de ser tautología, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Sí, no, esta podría no ser una tautología. Pero eso se debe más que nada a que añadimos las hipótesis. Todo lo Exacto. que sea con meros axiomas, sí es tautología. Sí, porque esos son los que son teoremas, ¿no? No necesariamente es un teorema porque le estamos agregando hipótesis. Pero si usamos el teorema de la deducción y las aventamos para el otro lado, entonces esta formulota sí va a ser un teorema de C y esta sí va a ser una tautología. Ok, muchas gracias. Muy bien. Esa es una buena observación. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a proceder por inducción sobre la longitud de la inferencia de phi, ¿va? Entonces, primero porque phi es un teorema, pues ya sabemos que tiene su sucesión, ¿no? Existen estas phi 1 hasta phi n, pues que son inferencias. Eso quiere decir que phi n es phi y todas las de esta lista o son un axioma o son consecuencia directa de anteriores bajo modus ponens, ¿vale? Y vamos a empezar con la base. Vamos a suponer que la longitud de esta inferencia es 1, ¿no? Base. Base donde n es igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, pues la sucesión es nada más la última, ¿no? La primera que es la última, que es phi, es nada más phi, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, bueno, la primera y la última porque tienen longitud 1,
Y es phi porque el primer punto, ¿no? Porque nosotros sabemos que la última, que es la primera, tiene que ser la fórmula que estamos infiriendo. Entonces es phi. La sucesión nada más es la de phi. Y cada una de estas, pues tiene que ser o un axioma o consecuencia directa de anteriores bajo reglas de inferencia. Pero como no hay anteriores, pues no puede ser consecuencia directa de anteriores bajo modus ponens, porque pues para modus ponens al menos necesitamos dos, ¿no? Entonces, pues esto no puede ser. Entonces, solo nos queda que phi es un axioma. Entonces, phi es un axioma. Un axioma. Y pues por el lema anterior, phi es una tautología y por lo tanto cumple la propiedad P. Y por lo tanto, P de phi, ¿no? Ahí está. Entonces, pues este estuvo muy fácil, ¿no? El caso es. Ahora vamos a hacer nuestra hipótesis de inducción y nuestro paso inductivo. Y vamos a hacer otra vez como que esta inducción fuerte, ¿no? Siempre nos ayudamos de eso. Entonces vamos a decir que nuestra hipótesis de inducción es que cualquier fórmula que tenga una inferencia de longitud menor a n tiene la propiedad. Vamos a suponer que phi tiene una inferencia de longitud n y vamos a ver que también tiene la propiedad, ¿va? Supongamos que toda fórmula psi, con inferencia de longitud menor que n, a n, tiene la propiedad P, es decir, es tautología. Propiedad P, ¿no? Es tautología. Y ahora, para nuestro paso inductivo, pues vamos a demostrar, veamos, que sí tiene su inferencia de longitud n, entonces, phi tiene la propiedad P. ¿No? Entonces ahí está nuestra hipótesis de inducción y lo que queremos ver, el paso inductivo. ¿Qué podemos hacer? ¿A alguien más o menos se le ocurre cómo podemos llegar a que phi es una tautología? Primero podríamos suponer que puede ser axiomas o se deduce desde modus ponens de las anteriores. Uh-huh. Exacto, ¿no? Por ahí más o menos da la idea. Como tiene su inferencia, pues entonces o es un axioma o es consecuencia directa de anteriores bajo modus ponens. Si es un axioma, ya terminamos por el lema anterior. Lo interesante es ver qué pasa si es consecuencia directa de modus ponens. Como son de fórmulas anteriores y las fórmulas anteriores tenemos su inferencia que es de longitud menor a n, entonces sabemos que son tautologías. Ahora lo único como que nos faltaría es ver que si nosotros tenemos dos tautologías en modus ponens, lo que obtenemos de consecuencia directa sigue siendo una tautología. Entonces vamos a ver esa observacióncita, ¿no? Observacióncita. Sí, nosotros tenemos alfa. Alfa implica que beta y beta que están relacionadas bajo modus ponens y
y P de alfa y P de alfa implica beta, entonces P de beta, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que tendremos que ver? Podría ser porque alfa y alfa implica beta son pasos anteriores y ellos dos cumplen la propiedad. Sí, bueno, ahorita esto es independientemente de la propiedad, ¿no? Sí, eso sí va a pasar, pero cuando hagamos la inferencia. Ahorita este es como un, ¿cómo decirlo? Como una parte, ¿no? Esto siempre pasa. Vale, vale. Ustedes tienen estos tres relacionados por modus ponens y saben que los alfa y alfa implica beta son tautologías. ¿Cómo demostrarían que beta también es una tautología? Por contradicción, Por como algo contradicción. similar a lo que hicimos. Ajá, podría ser por contradicción. Supongan que no es una tautología, toman una evaluación que la haga cero y ven que les va a quedar un absurdo porque pues alguna evaluación de estos va a tener que ser cero y eso no es posible porque son tautologías. O lo podemos hacer también directo, vamos a hacerlo directo. Vamos a ver que todas las evaluaciones hacen verdadera a beta. Entonces vamos a tomar una evaluación la que sea. Sea V, una evaluación. Y entonces, como alfa y alfa implica beta son tautologías, nosotros sabemos que todas las evaluaciones las hacen verdaderas. Entonces, B de alfa debe ser 1 y B de alfa implica beta, pues también tiene que ser 1, ¿no? Y noten como B de alfa es 1 y B de alfa implica beta es 1. Entonces, ¿eso qué nos dice? Entonces, B de beta, pues también debe ser 1, porque si fuera 0, entonces tenemos 1 implica 0 y esto ya no es verdadero. Entonces, B de beta debe ser 1. Y fue cualquier evaluación, ¿no? Cualquier evaluación nos hizo verdadera a beta. Entonces, pues eso por definición, entonces beta es una tautología. Entonces, pues ya, ¿no? P de beta. Y ya está. Ahora sí ya tenemos todas las herramientas que necesitamos en la línea más chota del mundo para hacer para ver qué pasa con nuestra inferencia. Ok, nosotros igual, de la misma manera, sabemos que phi tiene una inferencia de longitud n, ¿no? Entonces vamos a ver. Caso 1, como había dicho antes su compañera. Puede pasar que phi sea un axioma. Si phi es un axioma, entonces, por el lema anterior, phi es una tautología, y pues P de phi. Y ya está. Y el otro caso es que sea consecuencia directa de anteriores, ¿no? Caso 2. Existen phi k y phi k prima, tal que phi es consecuencia directa de ellas, de estas fórmulas, bajo modus ponens, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Voy a bajar más. Ya no hay más hoja. Voy a cambiar de hoja. ¿Eso qué quiere decir? Pues phi tiene una inferencia de n pasos, ¿no? En el paso 1 pues aparece una phi 1, en el paso 2 aparece una phi 2 y así seguimos, ¿no? Y en algún momento aparece k. K
es la fórmula phi k. Seguimos y aparece una k', ¿no? Que es la phi k'. Seguimos hasta que terminamos, ¿no? En n-1 aparece la phi n-1 y en n aparece phi n, que es phi, ¿vale? Y lo que nosotros estamos diciendo es que este no es axioma, es consecuencia directa de anteriores bajo modus ponens. Es decir, si yo le aplico modus ponens acá y acá prima, obtengo phi, ¿va? Eso quiere decir, entonces, y noten que K y K' son pasos anteriores, entonces phi K y phi K' son fórmulas anteriores. ¿Y eso qué nos dice con nuestra hipótesis de inducción? ¿Qué son tautologías? Exacto, ¿no? Notemos que phi K y phi K' son tautologías por hipótesis de inducción, ¿no? ¿Por qué? Porque sus inferencias, pues la de phi K tiene K pasos, ¿no? Que es menor que N. Y la de phi K', pues tiene K' pasos, que también es menor que N. Entonces, como sus inferencias son más cortas, por hipótesis de inducción, son tautologías. Y entonces tenemos que phi K con phi K' con phi están en modus ponens, que P de phi K, es decir, que phi K es una tautología y que P de phi K', es decir, que phi K' es una tautología. Y por la observación, ya terminamos. Por observación, entonces, P de phi, ¿no? Es decir, phi es una tautología. Y ya está, ya terminamos. Ya está. Sí, ya está. Le voy a poner un cuadrito porque ya terminamos. Ahora ya sabemos que C es correcto respecto a la propiedad de ser tautología, ¿no? De ser tautología. Ya está, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Queda bien cada paso? Seguros. Y ya está. Entonces ahorita ya tenemos nuestro teorema de correctud respecto a esta propiedad. Recuerden que es muy importante que estamos hablando de una única propiedad, que en este caso es ser tautología. Ya el miércoles vamos a empezar con un lema que está un poco larguito, pero ese lema nos va a facilitar mucho la vida para ver que C es completa. Y ya, como les dije, después de que veamos de que C es completa, vamos a ver que es correcta, digo, que es consistente también, ¿va? Y con eso ya tenemos pues varias de las propiedades deseables que queríamos para C. Vimos otras como la independencia de los axiomas y cosas así, pero ya les mencioné qué pasa y no vamos a ver formalmente que son independientes por tipo de axioma, ¿no? Como les había mencionado. Entonces, pues, a eso es lo que vamos a hacer. Por ahorita hasta acá le dejamos. Y entonces, ¿no dudas? ¿Nada que agregar? ¿Seguro? Bueno, pues.